Muchas gracias, Samuel. Buenas noches. Buenas noches contigo y con los asistentes. En efecto, hoy día nos toca abordar ya los últimos temas relacionados a los títulos valores, que corresponde precisamente al tercer módulo de títulos valores del diplomado en Derecho Corporativo. Recuerden que en la primera parte hemos visto todos los fundamentos del derecho corporativo, principalmente los temas societarios. En un segundo módulo hemos visto todos los temas contractuales e instrumentos financieros de las empresas, y eso fue en el segundo módulo, y en este tercer módulo estamos viendo todo lo relacionado a la emisión de títulos valores, los títulos valores más usados en la actividad empresarial. Con lo cual tenemos el marco general de todas las corporaciones, las empresas que realizan actos mercantiles, comerciales, y cuáles son todos estos actos de mayor frecuencia comercial que estas empresas realizan. Después veremos el tratamiento tributario de precisamente estas operaciones de mayor frecuencia en el módulo correspondiente al régimen tributario empresarial, y también las principales obligaciones de las empresas cuando contratan o captan personal. Y eso se verá en el módulo que sigue, en el módulo número 4, con el régimen laboral empresarial. Con todos estos módulos, consideramos que se tiene ahora una visión más cabal de lo que involucra el derecho corporativo en el Perú, ¿no? Por eso esperamos que todos los asistentes haya sido de mucha utilidad participar de este diplomado. Siendo así, empezamos para abordar nosotros los temas relacionados al tema que nos convoca ahora en la última sesión, que sería abordar los últimos títulos valores que de repente son inusuales, pero que involucran a veces altas sumas de dinero, un monto patrimonial un poco importante, para lo cual nos corresponde saber el tratamiento exacto a fin de poder advertir las obligaciones y derechos que se tienen con estos instrumentos financieros, ¿no? En la clase pasada hemos visto los instrumentos financieros que más se utilizan, desde letra de cambio, pagaré y cheques, y estas diversas modalidades de cheques especiales que existen en el Perú. También vimos la factura conformada, que es un título de valor en desuso, que fue inspirado precisamente para sustituir el uso extensivo de la letra de cambio en determinado tipo de operaciones de compra-venta crédito, ¿no? Compra-venta donde el precio no se ha cancelado. Sin embargo, no tuvo éxito esa factura conformada, pero ha quedado ahí en la ley de título de valores como un referente, ¿no es cierto? Ahora, en esta parte, lo que nos toca es ver algunos instrumentos de crédito, títulos valores, que se utilizan en ciertas operaciones de tipo bancario, de tipo financiero, inclusive en el comercio exterior. ¿Okay? Entonces nos estamos moviendo a ese escenario comercial estrictamente del comercio internacional, de operaciones de financiamiento, donde intervienen empresas bancarias, como es el caso del certificado bancario de moneda extranjera y el certificado bancario de moneda. ¿Qué son estos títulos valores? Si me acompañan con la misma ley de títulos valores, los tenemos regulados en el artículo 217 y siguiente, la ley de títulos valores, ¿no? En donde establecen los requisitos que más o menos vamos a resumir, y ustedes lo pueden ver de manera positiva, en el sentido que estos certificados bancarios solo lo pueden emitir, ojo con eso, solo lo pueden emitir, como su propio nombre lo dice, entidades bancarias. No lo pueden emitir cooperativas, no lo pueden emitir pymes, no lo pueden emitir compañías de seguro, por más que sean entidades financieras, solo lo pueden emitir entidades bancarias. ¿Y en qué consiste esta operación? Es un tema muy simple. Es un tema muy simple. Algunos lo han visto este tema como un sistema de ahorro. Claro, en un sistema de ahorro ordinario, un cliente va a una entidad financiera y deposita determinada cantidad de dinero, ¿no es cierto? Ese es un poco lo que se estila. Y contra ese depósito se le paga una tasa de interés compensatoria, una tasa de interés, para el tipo de operaciones pasivas que para los bancos, ¿no? Ahí, digamos, son operaciones pasivas para los bancos,
porque los bancos adquieren ahí la calidad de deudor del interés, ¿no? De la tasa de interés en este caso. Entonces, uno hace un depósito y recibe una tasa de interés a cambio. En unos periodos, ¿no? Mensualmente, cada 6 meses, anualmente, lo que se haya establecido en su momento. Muchos ven el símil en ese tipo de operación, pero acá es un tema distinto. No es que haya una cuenta de depósito, no es que haya una custodia de dinero. Es una venta de un certificado, es decir, una entidad financiera emite un certificado bancario entregando en contraprestación de haber recibido determinado monto de dinero. Y además comprometiéndose a pagar una tasa de interés al titular de ese certificado bancario, sea de moneda nacional o sea de moneda extranjera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ese ahorro, esa inversión, ese depósito de dinero está contenido en un certificado, no está contenido en una cuenta bancaria, no está depositado en determinada cuenta. No es que el banco custodia y retiene ese dinero, no. Lo que el banco ha hecho es emitir un título valor, convertirse en deudor de ese título valor. Es una operación pasiva para el banco porque el banco está endeudado por ese título valor que se llama certificado bancario, moneda nacional o certificado bancario moneda extranjera, al cual se compromete a pagar determinada tasa de interés a cierto plazo, a cierto vencimiento, en cuotas, conforme se haya establecido, en determinado plazo y con determinadas condiciones. De tal manera que cuando ocurra esa eventualidad, que es el vencimiento del plazo, el titular del certificado bancario acude a la entidad financiera a canjear el certificado por el dinero, que comprende no solo el capital, sino los intereses pactados. Se asemeja mucho a una operación de ahorros, pero el dinero no está en ahorro. El dinero ha sido entregado a la entidad financiera, quien lo ha asumido como patrimonio personal, no custodia nada del banco. Y el banco se obliga a pagar ese certificado, esa obligación, a un tiempo futuro pagando determinada tasa de interés. No hay depósitos de por medio, no custodia el dinero alguno. Se obliga a pagar determinada tasa de interés. Y cuando eso ocurre, efectivamente, lo que hace el banco es pagar, ¿no? Desembolsar el dinero. ¿De qué le ha servido al banco? Al banco le ha servido un mecanismo para actuar de financiamiento de sus operaciones. Por eso es que normalmente estos certificados bancarios comprenden fuertes sumas de dinero. Fuertes sumas de dinero. Y para el cliente, ¿qué ha significado? Ha significado una inversión sujeta a determinados riesgos, pero más o menos segura, en el entendido que ha comprado un certificado que al momento de su redención tiene que ser pagado por la entidad financiera con el respaldo de todo su patrimonio. No estamos sujetos acá a un fondo de seguro de depósitos, porque no es una operación de depósito de ahorro, ¿no? Entonces, esa es la operatividad, ese es el contexto. Es un título valor emitido por las entidades bancarias. Su emisión procede conforme a las condiciones estipuladas en el mismo documento cartular, pudiendo ser al portador o a la orden de determinada persona, sea persona natural o persona jurídica. Es al portador o puede ser a la orden. Si estamos hablando que puede ser el portador o puede ser a la orden, estamos señalando que este certificado bancario puede ser materia de endosos, ¿no? De transferencias en el mercado secundario a través de sucesivos endosos. O de endosos gratuitos o onerosos, pero se puede transferir. ¿Okay? Una de las cosas que regula la ley de título valores, en su artículo 218, como una de las características del certificado bancario en moneda extranjera, por ejemplo, es que no puede emitirse certificados bancarios en moneda extranjera por montos menores a $1.000 o su equivalente, vamos a decir, en moneda extranjera, ¿no? Por menos de $1.000 no se deben emitir certificados en moneda extranjera. Y si fuera un certificado en moneda nacional, se ha puesto el piso mínimo de 1.000 soles.
Evidentemente, todo tema de establecer topes mínimos o máximos es un tema sujeto a debate. ¿Por qué el legislador interviene señalando determinados topes mínimos o máximos para realizar determinado tipo de operación, como es la emisión de un certificado bancario? Y si pues siempre va a estar abierto el debate, podría haberse dejado a la libre voluntad de las partes establecer cuáles podían ser los montos mínimos, pudiendo ser menor a $1000 en ese caso. Pero, dado que la idea es que normalmente estos certificados no son para sumas de pequeños montos, sino grandes sumas de dinero, se vio por conveniente establecer un tope que también es simbólico, ¿no? De $1000 en adelante para poder decir que el certificado bancario, moneda extranjera, por ejemplo, ha sido válidamente emitido, ¿no? Una de las principales características y de repente una de las principales prácticas que recoge ya la ley de título de valores cuando regula esta figura en el artículo 218 como una de las características del certificado bancario en moneda extranjera, es que el plazo para pagar el certificado bancario no puede exceder más allá de un año y establece el plazo de cómputo, ¿no? El cómputo es a partir de la fecha de su emisión. El plazo de un año. Entonces estamos hablando de un instrumento cartular de corto plazo. No es de mediano o largo plazo. De corto plazo. Un año. La ley de título de valores ha establecido que si existe deuda por parte del banco hacia los clientes que han adquirido estos certificados bancarios, el pago no puede ir más allá de los 365 días, entiéndase un año. No pueden emitir certificados bancarios que van a ser pagados a 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque ese espacio, ese plazo largo, ya lo ocupan los bonos, que también son otros títulos de valores. Y los bonos es típicamente un instrumento sujeto a riesgo, ¿no? Deuda. En cambio acá, lo que se quiere, no es que sean bonos que incluso se coticen en bolsa, sino que sean más bien instrumentos de ahorro de breve plazo, por eso establece de un año, en donde la entidad financiera está obligada a hacer estos desembolsos, a redimir, a pagar estos títulos valores. De tal manera que no llega a comprometer tanto su patrimonio financiero de la empresa, de la entidad bancaria. Porque al estar constantemente pagando estos títulos valores de plazo de un año, siempre va a estar cubriendo las necesidades y emitiendo nuevos certificados y cubriendo, es decir, pagando, rescatando el título de valor y entra en ese círculo que le permite un financiamiento financiero sin necesidad de asumir millonarias obligaciones, para lo cual tendría que regirse por la regla de los bonos. Ustedes saben que para emitir bonos en el mercado bursátil peruano, entidades bancarias o no, tienen que pasar por un filtro, una especie de auditorías, una supervisión, y en base a ciertos resultados positivos se entiende de estos bonos, de estos certificados bancarios, de la revisión de los financieros, de estas auditorías, de estas supervisiones. Si todo está bien, se autoriza la emisión de bonos. Si no, no procede la emisión de estos bonos. ¿Okay? Como ya les había indicado, esto es visto como un instrumento de ahorro por parte de los clientes, ¿no? Como inversionistas, que en vez de acudir al tradicional depósito de plazo fijo o depósito de ahorros, deciden comprar certificados bancarios. Porque les permite una facilidad mayor, en el caso de depósito, de poder transferirlos. Poder transferir el certificado bancario. Incluso, como ya vimos en las reglas de los endosos, los certificados, la regla de los endosos para todos los títulos valores, los títulos de valores que son al portador o que son a la orden, pueden ser materia de garantía, endoso en garantía. Entiéndase, garantía mobiliaria, prenda mobiliaria, como quieran denominar. Entonces, uno puede comprar, uno como cliente, ¿no? Puede comprar un certificado bancario a una entidad financiera por $10.000, tiene el certificado bancario por $10.000, y ese certificado
al cual el banco le pagará determinada tasa de interés, etcétera, le puede servir además al cliente como garantía de alguna otra operación comercial, ¿no? Haciendo el endoso en garantía. De tal manera que cuando pague esa obligación principal, le devuelven el certificado bancario. Y si está dentro del periodo del año, efectivamente podrá cobrar los intereses, el capital más los intereses correspondientes por parte del banco. Entonces, esa ductibilidad es lo que le interesa mucho al inversionista, al que compra estos certificados bancarios. Situación más complicada, más difícil, más formalista, y por no decir a veces inviable, de poder hacer si es que ese mismo dinero hubiera sido dado en una cuenta de ahorros o depósito a plazo fijo, que no se puede transferir simplemente, o un depósito de ahorro, en donde la cesión estaría sujeta a la condición de la aceptación por parte de entidad financiera, es decir, una operación bastante compleja. Entonces, tiene utilidad en este escenario, ¿no es cierto? Un inversionista, un cliente, compra el certificado bancario y además le puede dar la utilidad de ser una inversión, de poder servir como un apalancamiento, de poder servirle como garantía en otra operación comercial que se esté realizando, ¿no? Entonces, estos títulos de valores pueden ser negociados mediante simples endosos o con la entrega física, al igual que ser negociados en mecanismos bursátiles, entiéndase la Bolsa de Valores de Lima. Y ya saben que si estamos hablando de un endoso en donde además se requiere la entrega física, el endoso puede ser en propiedad, pero también podría ser en garantía. También podría ser en fideicomiso y en procuración, no hay ningún tipo de problema. Pero le había hecho mención que podía ser dado en garantía este certificado bancario, ¿no? Ahora, este certificado bancario, como es un título especial, como es como decir, un cheque especial, ¿no? Es un instrumento, un título, debe adoptar determinados mecanismos de seguridad. Por eso que se exige que esté impreso en papeles de seguridad, que el banco lo emita con el mismo cuidado con que emite los cheques, con ciertas medidas de seguridad, precintos, tintas especiales para efectos de evitar la falsificación, ¿no? Entonces, muchos por ahí podrían decir, pero ¿cuáles son los límites para establecer o la regulación para determinar los papeles de seguridad? Eso queda un criterio bastante subjetivo de cada financiera, porque la misma ley establece que deben emitirse en papeles de seguridad sin señalar mínimos, formalidades máximas, mínimas que debe cumplir la entidad financiera. Entonces no podemos decir que una entidad bancaria no ha cumplido con emitirlo en determinados papeles de seguridad. Nuestro criterio no cumple con los criterios de seguridad, permítase la redundancia. Por lo tanto, no es un certificado bancario válido. O sea, es una parte bastante polémica y subjetiva de no llegar a determinar con cierta medida quién aprueba la idoneidad de esta seguridad respecto de este papel o el formato impreso, etc., ¿no? La SBS no ha entrado a ese detalle por el momento. Una de las principales características y donde radica el principal atractivo de la entidad, de esta figura jurídica que se llama certificado bancario, es que se puede establecer el pago de una tasa de interés compensatoria. El pago de tasas de intereses al compensatoria que será desembolsada en el vencimiento del título, entiéndase, en plazo menor de un año o hasta un año. Entonces, algunos dirán, esto parece un bono, ¿no? Me pagan una tasa de interés compensatorio al vencimiento. Típica operación de obligaciones. Pero ya hemos dicho que tiene la característica de ser una inversión, un instrumento que sirve de inversión. Por lo tanto, existe la posibilidad del pago de interés a un determinado monto fijo. Entonces, podría ser una renta fija. Mientras que los bonos también podrían establecer rentas fijas o rentas mixtas, pero el mismo hecho de estar
ser instrumentos a mediano o largo plazo ya le dan cierto elemento de riesgo. Y en base a ese elemento de riesgo también se establecen las tasas de interés. Entonces, acá como el riesgo menor, plazos cortos, las tasas de interés no suelen ser tan altas como el tema de los bonos, pero se pueden pactar tasas de interés, evidentemente compensatorias. Acá hay que tener mucho cuidado en que no se estén cubriendo ciertas operaciones, ¿no? No es el caso, pero en algunas oportunidades en el Perú había una legislación que prohibía, por ejemplo, pagar altas tasas de interés a los ahorros en moneda extranjera. Y en su momento fue el pagaré bancario, pero también lo podría ser el certificado bancario, en donde se establecía la venta de estos títulos valores a ser pagados a un año, por ejemplo, y la venta era al 90% de su valor, de tal manera que al final del año, al cumplimiento de un año, se le pagaba el 100% del valor, es decir, había 10 puntos, 10%, de intereses encubiertos que se estarían pagando al que él compraba al 90% y cobraba al 100%. Entonces, el certificado bancario como que podría estar encubriendo en algunas eventualidades ese tipo de operación. Encubre porque, como ya señalé, había una legislación en la década del 70 donde se prohibía pagar tasas de interés altas, más allá de lo que el Estado permitía, a los depósitos de ahorro en moneda extranjera, ¿no? En dólares. Y había hecho la mención de que esto es un instrumento distinto al tema del pagaré bancario. Lo que pasa es que el certificado bancario es un certificado principalmente de emisión personal, de emisión no masiva, a diferencia del pagaré bancario, que sí es de emisión masiva, esa es una de las principales características. Y el certificado bancario normalmente, bueno, se puede emitir al portador, pero se emite a la orden de determinada persona que está contratando, que quiere adquirir el título. Y a veces lo quiere adquirir, yo lo identifico, pero lo quiere adquirir al portador. Y le vendo el certificado bancario. Digamos, si soy una entidad bancaria, le vendo el certificado bancario. En cambio, en el pagaré bancario, al momento de su emisión no tenemos el rostro del comprador, porque se hace una emisión de manera masiva, en rueda de bolsa, ¿no? En el mercado secundario, no necesariamente en el mercado primario. Y es una gran cantidad de personas que adquieren el pagaré bancario porque se les ofrece para determinada tasa de interés de pagaré, ¿no? Pagaré bancario, que es una figura distinta al pagaré común. Es unificado. El pagaré bancario está regulado en el artículo 273 de la ley de títulos valores, estableciendo ciertas reglas particulares que lo distinguen del pagaré ordinario, principalmente en el tema de la oferta pública, de la emisión masiva y de algunas exoneraciones de responsabilidad respecto a sus transferencias. Pero en el fondo, pues el pagaré bancario es eso, es un título de valor que al momento de su emisión no se sabe quién es el comprador. El comprador lo será después cuando lo adquiera por oferta pública en rueda de bolsa. Cosa que no ocurre con los certificados bancarios, ¿no es cierto? Que es una venta directa, no masiva. Y el pagaré bancario sí tiene esa semejanza en cuanto a pagar determinada tasa de interés, o no, pero en realidad su propósito es vender en ese mercado secundario por debajo de su valor nominal, de tal manera que al vencimiento el banco paga el valor nominal del título. La ganancia para el inversionista que compra ese pagaré bancario es la diferencia entre el valor nominal que lo adquirió y el precio o, digamos, el monto del rescate que finalmente le va a pagar la entidad financiera al vencimiento del pagaré bancario. ¿Okay? Entonces, el certificado bancario es un instrumento emitido por bancos, pero distinto al pagaré bancario. Y el pagaré bancario es un instrumento distinto al pagaré común, ¿no? Por las razones que le he explicado. Estimado Samuel, si es que hubieran algunas preguntas sobre los temas que estamos abordando, te pediría encarecidamente que me las puedas transmitir y hacer recordar también a los participantes del diplomado que pueden formular sus preguntas de manera por mensaje, o también vía audio.
Así es, doctor Vladi. En este caso, todos los clientes están invitados a que puedan participar sus preguntas, tanto por voz, en vivo, o también las preguntas por escrito en caso así lo requieran, ¿no? En este caso, doctor Vladi, no tenemos ninguna pregunta por momento. Podemos continuar las preguntas más adelante y las haré saber. Ok, muchas gracias. Cuando hubiera alguna pregunta, por favor, me la hace saber, encantado para poder resolverla. Respecto de los títulos de valores que estamos realizando. El siguiente título de valor que quisiera revisar con ustedes, que es muy usado en el comercio internacional, dicho sea de paso, pero también, ¿no?, pues en el comercio local, son los certificados de depósito y los WARR. ¿Cuál es el distingo entre usar certificado de depósito y el distingo entre usar WARR? Ambos son títulos de valores, que son emitidos por almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito son sociedades anónimas que están supervisadas por la SBS, por la Superintendencia de Banca de Seguros y Administradores de Pensión. Y en algunos casos también supervisadas por SUNAT, en aduanas, ¿no?, los depósitos aduaneros. Algunos están autorizados, no todos, pero algunos están autorizados también como un almacén general de depósito, tanto por la SBS como por la aduana. Entonces, estos almacenes, estas empresas privadas, se dedican a recibir mercadería, bienes muebles, en custodia, a cambio de entregar, o sea, como cargo de recepción de esa mercadería, entrega a manera de recibo, que se llama certificado de depósito, acreditando que efectivamente en sus almacenes se ha depositado determinada mercadería. Por ejemplo, 20 toneladas de arroz, ¿no? Yo soy un almacén general de depósito que estoy recibiendo de un depositante, de una empresa depositante, 20 toneladas de arroz. Le emito un certificado de depósito señalando que en mis almacenes constan 20 toneladas de arroz con estas características. Y ahí se señalará cuáles son estas características, que pueden ser la calidad del arroz, ¿no?, la calidad premium, puede ser el grado de humedad, ¿no?, si está seco, etcétera, etcétera, empacado, en bolsas de 5 kilos, de 1 kilo, en sacos, el detalle de la mercadería que se está recibiendo, ¿no?, de cuál es su origen, si es de Vietnam, es de China, bueno, mercadería muy detallada en ese certificado. Ese certificado de depósito será entregado al depositante de la mercadería, quien recibirá la calidad de titular del certificado de depósito y por lo tanto titular de la mercadería, entiéndase, propietario de las 20 toneladas de arroz. Entonces el almacén general de depósito, a manera de recibo, le entrega al propietario del arroz, de las 20 toneladas de arroz, un certificado que dice que en sus almacenes se ha entregado 20 toneladas de arroz que está ahí en custodia por determinado plazo. Un plazo que hayan acordado las partes. 2 meses, 4 meses, etc. ¿Para qué hace eso un depositante? Porque un depositante ingresa mercadería a estos almacenes. Es por un tema de facilidad del comercio, tanto el comercio local como el comercio internacional, porque imagínense si este arroz es importado y ni bien llega, hay que tener un almacén donde ingresarlo, pero bueno, se ingresan a estos almacenes generales de depósito que emiten estos certificados de depósito, pero mi intención es vender el arroz. Entonces, son 20 toneladas de arroz. ¿Cuántos camiones necesito para las 20 toneladas de arroz? Y si yo busco un comprador, tengo que buscar al comprador. El comprador puede estar en Lima y le llevo las muestras, ¿no? Pero también puede estar en Ica, puede estar en Ayacucho, puede estar en Tacna, puede estar en Piura, puede estar en... Entonces se hace complicado trasladar con todo el camión las 20 toneladas de arroz, de tal manera que cuando encuentro de repente el cliente, por el flete que se estaría cobrando no se justifica bien absoluto la operación, ¿no? Estaría en pérdida. Para facilitar y simplificar el comercio, lo que se hace en la práctica comercial
es depositar la mercadería en un almacén general de depósito, recibir a cambio un certificado de depósito, por lo cual recuerden que el almacén cobra por el arrendamiento físico, del arrendamiento físico que ocupa, en este caso, las 20 toneladas de arroz, por determinado plazo. De tal manera que el propietario de la mercadería ya no tiene que trasladar la mercadería. Lo que tiene que hacer es tener ese certificado. Cuando encuentre a un comprador, lo que hace es endosarle el certificado, transferirle el certificado. De tal forma que este nuevo adquirente del certificado, que lo ha adquirido legítimamente, ha pagado las 20 toneladas de arroz y está recibiendo a cambio el certificado de depósito, donde dice un almacén supervisado por la SBS, dice que las 20 toneladas de arroz están ahí y con estas características hasta determinado plazo para ser recogidos. Ese nuevo titular, ese nuevo adquirente, ese certificado de depósito es el nuevo propietario de la mercadería. Por lo tanto, acudirá al almacén a retirar su mercadería. El almacén de depósito lo que le va a pedir es que le entreguen el certificado de depósito para acreditar que efectivamente él es el nuevo titular de la mercadería. Él entrega el certificado de depósito y le entregan las 20 toneladas de arroz que puede retirar y comercializar libremente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo acá es que nos facilita grandemente que esa mercadería o el derecho de propiedad de esa mercadería esté contenido en un título. Y lo que se negocia es el título. Ya no tengo que transportar la mercadería. Da fe plena de que esa mercadería existe, lo ha dicho un certificado emitido por un almacén, autorizado por la SBS y también por aduana, en este caso. Y nos está diciendo que el propietario será aquel que tenga este título, que se llama certificado de depósito. Porque ese certificado de depósito puede ser materia de muchos endosos, muchas transferencias. Al ser materia de muchas transferencias, al almacén lo único que le interesa es quién es el último adquirente que va a retirar la mercadería. A él se le entrega. No se le va a entregar el almacén al depositante de la mercadería, porque el depositante de la mercadería le entregó un certificado de depósito, sabiendo que si él es propietario de la mercadería, tendría que devolver el certificado de depósito. Entonces, acá es un poco donde cobra sentido la utilidad de este título, valor, que acredita derecho de propiedad sobre la mercadería ingresada a un almacén. Acredita propiedad de la mercadería. No acredita otra cosa. Acredita que uno es propietario de la mercadería. Y si yo quiero vender la mercadería, endoso el certificado de depósito. Y si la quiero revender nuevamente endoso el certificado de depósito y así sucesivamente. Eso es propiedad de la mercadería, ¿no? Acá no estamos viendo el tema, otro tema que no sea derechos de propiedad para vender la mercadería, retirarla, consumirla, comercializarla, etc. Entonces, cuando uno endosa el certificado de depósito, endosa todos los derechos conexos al derecho de propiedad. El almacén cobra, evidentemente, un arrendamiento. Si no se le paga el arrendamiento porque se excede el plazo de la estadía de la mercadería, el almacén es el primero que tiene derecho a cobrarse con esa mercadería, procediendo a un remate extrajudicial, y eso hay que advertirlo siempre, porque es un tema importante, que muchos piensan que pueden haber determinada ilegalidad porque la ejecución de esta mercadería no se hace en la vía judicial. Es uno de los mecanismos más eficientes que existe en la legislación peruana, por el cual la ejecución no pasa por la vía judicial. La ejecución es estrictamente extrajudicial, con todas las transparencias propias de este tipo de operación y en donde la discutibilidad de la legalidad del remate son muy bajas. Cosa distinta que ocurre en otros remates extrajudiciales, ¿no es cierto? Pero en este caso no. Si es que hay una sobreestadía que no ha sido pagada, el almacén tiene derecho a ir a un remate público, extrajudicial. Contrata un martillero y se procede a la venta después de publicar ciertos avisos. El precio que reciba
se aplica en primer lugar al arrendamiento o o al alquiler o a la contraprestación por la custodia y depósito de la mercadería. Una vez que el almacén se ha cobrado íntegramente, el saldo se entregará al titular del certificado de depósito, que puede ser el depositario original, perdón, el depositante original, o algún endosatario que ha recibido el título de valor por algún endoso, ¿no?, del certificado de depósito. A él ya no se le entregará la mercadería, sino que se le entregará el dinero, el saldo restante producto del remate. Eso es un certificado de depósito. Algo totalmente distinto es el warrant. Si el certificado de depósito acredita derecho de propiedad, en el warrant lo que se está acreditando es la garantía de esa mercadería, ¿no? La garantía mobiliaria, el derecho de prenda de esa mercadería. Entonces, ¿cómo es que ocurre en el caso del warrant? De igual manera, esa misma mercadería, esas 20 toneladas de arroz que hemos usado como ejemplo, ingresa a un almacén. El depositante puede solicitar la emisión de un certificado de depósito, pero de repente no le interesa esa parte. Lo que puede solicitar es la emisión de un warrant. Es decir, que esa mercadería queda afectada en prenda, no en propiedad, y esa prenda, esa garantía, está incorporada en este título que se llama warrant. Este warrant será entregado a un legítimo acreedor del depositante, que puede ser, por ejemplo, un banco. Típicamente los bancos quieren que determinados clientes que realizan operaciones internacionales de comercio exterior, sus mercaderías en materia de garantía se ingresen en un almacén en warrant. Y el banco lo que quiere es el warrant. Lo que el banco quiere decir, por ejemplo, estamos hablando de estas 20 toneladas de arroz, lo que el banco quiere o nos está diciendo es que quiere esas 20 toneladas de arroz en garantía, pero no quiere que se le entreguen físicamente, porque el banco no se dedica a custodiar mercadería, bien muebles o arroz, no se dedica a eso. Custodia el título, digamos, que va a recibir en prenda, de tal manera que ese título está diciendo que esas 20 toneladas de arroz están prendadas, ¿no?, garantizadas a favor del banco, hasta por determinado monto, determinada operación, determinada deuda, etcétera, determinada obligación. Esas 20 toneladas de arroz no han sido vendidas al banco, están prendadas a favor del banco, porque el banco le ha dado algún préstamo, un financiamiento, una obligación, una línea de crédito, X motivo. Hay una deuda, hay un préstamo y una obligación principal que está siendo respaldada con el warrant. ¿Qué pasa si el deudor, que es el depositante de las 20 toneladas de arroz, que es quien solicitó la emisión del warrant a favor del banco, no le paga al banco el préstamo, la obligación, el mutuo, la deuda que tuviera con el banco? El banco, como todo acreedor, ejecutará la garantía. Entiéndase que ejecutará el warrant en este caso. Eso es lo que va a hacer el banco. ¿Y cómo se ejecuta el warrant? Ya lo habíamos mencionado. El warrant se ejecuta mediante remate extrajudicial, con las formalidades que les había señalado, ¿no? Se contrata un martillero público, quien hará publicaciones de aviso, y al mejor postor procederá a rematar, entiéndase, a adjudicar la mercadería y a recibir el precio, producto del remate o la venta de esta mercadería. ¿Precio que se lo entregará al depositante? No. Precio que se le entregará al acreedor del depositante, es decir, al titular del warrant, es decir, en este ejemplo, al banco. Le dará el dinero al banco y el banco se cobrará la obligación. Si es que el dinero alcanza para cobrarse la obligación, la deuda queda saldada. Si es que sobra dinero después de cobrarse la obligación, el saldo del dinero se lo entregará al depositante
es decir, propietario de la mercadería que ha sido ejecutada, ¿no? O ha sido rematada mediante este mecanismo del warrant. Entonces, esos son estos instrumentos importantes que normalmente se utilizan en el comercio exterior, que son certificado de depósito, que acredita la propiedad de la mercadería, y el warrant, que acredita prenda de la mercadería, ¿no? El certificado de depósito, su endoso, involucra la transferencia del derecho de propiedad de esa mercadería. El warrant, su endoso de transferencia, lo que acredita la transferencia o la cesión de la posición de acreedor garantizado con esa mercadería. Y en el caso de incumplimiento de los pagos, que respalda la obligación principal, que ese warrant respalda una obligación principal, en el caso de incumplimiento de esa obligación principal, se ejecutará el warrant mediante el mecanismo de venta extrajudicial vía martillero público. Entonces, como ven, en estos casos, estos títulos de valores se vuelven fácilmente liquidables, se vuelven cash, dinero en efectivo, de manera muy rápida, muy accesible, muy simple, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Solo habrá necesidad de recurrir, pienso yo, a la vía judicial cuando al beneficiario, por ejemplo, del certificado de depósito o del warrant, se le extravían estos títulos valores. Si es que se le extravían estos títulos valores, ¿qué es lo que procede? Como hemos revisado nosotros en el módulo anterior, en una sesión anterior, se puede proceder a solicitar la emisión de un duplicado de título, bueno, es un duplicado del certificado de depósito, un duplicado del warrant, mediante el procedimiento de una demanda judicial de ineficacia del título valor, ¿no? Que es un procedimiento que ya le hemos explicado. Solo en ese caso, digamos, guarda sentido iniciar una demanda de ineficacia del título valor. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber y yo encantado de poder absolver. No sé, Samuel, si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, si me comentan esa parte. Bien, Vladi, en este caso nuevamente invitamos a las personas que deseen participar por voz en vivo, pueden hacerlo, o también si desean participar por lo que son preguntas por escritas, también puede hacerlo en la parte superior derecha, tienen el panel de preguntas para que puedan formular la pregunta por escrito. Bien, no tenemos, doctor, de ninguna consulta, podemos seguir con la clase. Muchas gracias, Samuel. Ahora lo que quiero enfocarme es en otros títulos de valores que también se utilizan bastante en el comercio exterior. Bueno, se utilizan únicamente en operaciones en el comercio exterior, que son los títulos de valores que regula la ley de títulos de valores como conocimiento de embarque o carta de porte, ¿no? Conocimiento de embarque, en el comercio exterior se le conoce como Bill of Lading, ¿no? Conocimiento de embarque en el Perú, ¿no? BL.